continuando con el tema de inflamación y reparación, la segunda parte, que es reparación, básicamente está constituida por tres procesos principales, que son la proliferación de las células residuales, o sea, las que quedaron ahí y no alcanzaron a sufrir daño, pues sí de pronto pudieron haber tenido una injuria, mas no hubo una lesión irreversible, ¿no? Estas células tienen entonces la capacidad de regenerarse, y cuando hablamos de regeneración también hablamos de la interacción con la matriz extracelular, en donde pues se va a producir angiogénesis y fibrosis. El segundo componente es la maduración de las células madre tisulares, que más adelante vamos a ver que a nivel de los tejidos existen tanto mesenquimales como epiteliales, células madre que tienen una capacidad de diferenciarse mediante activación por factores de crecimiento y citoquinas, y estas células pues son igual células madres somáticas que se encuentran en los tejidos. Entonces más adelante pues vamos a ver cómo están ellas. Y también el tercer componente pues es el depósito de tejido conjuntivo para la formación de la cicatriz, que es la que le va a dar estabilidad estructural a ese tejido que la perdió debido a la lesión. Entonces, para hablar de ello tenemos que hablar también de los tejidos que participan, o los tejidos, diferentes tejidos pues que pueden sufrir lesiones. Están los tejidos lábiles, que son aquellos que tienen un recambio constante, por lo cual corresponde pues a todas las superficies epiteliales, y incluso células de la médula ósea. Son células que se pueden sustituir y su maduración es acelerada o es rápida. Desde que se empieza a diferenciar la célula madre hasta que se forma la célula madura, es un proceso que es más acelerado en comparación con las células mesenquimales. Tienen capacidad de regenerarse siempre y cuando se conserven las células de reserva posterior a la injuria. Entonces, las células de reserva pues van a ser esas células que hacen parte del mismo tipo de células que van a reemplazar, pero que no alcanzaron a sufrir daño. Y dentro de su arquitectura pueden haber nichos de células madre que van posteriormente a diferenciarse en estas células que necesitamos que sean replicadas y regeneradas. Bueno, en las imágenes estamos observando una escoriación, que es un ejemplo de una abrasión en la piel, en donde la superficie que sufrió la injuria pues es la capa más externa de la piel, que es la epidermis. Puede haber alcanzado a dermis también, pero las células de reserva, que son las que están en la proximidad de la lesión, pues hacen que el tejido conserve su arquitectura y pueda proliferar de una manera satisfactoria, de manera que no deje cicatriz o que no haga retracciones. La imagen de la derecha es una endoscopia donde estamos observando la pared gástrica con unas erosiones en la mucosa, las cuales, siendo un epitelio cilíndrico, sufriendo erosión, pueden repararse porque como ya lo hemos dicho, se mantienen pues las células basales o proliferativas de esa mucosa, y van a hacer que se active pues su proliferación. Sin embargo, también hay una propiedad de esas células epiteliales de ser quiescentes, o sea, ellas también pueden estar en una fase en un periodo de quiescencia, pero entonces, como respuesta a factores de crecimiento, sin necesidad de que haya un daño, una lesión, ellas pueden proliferar. ¿Sí? Están los tejidos estables, que son los que llamamos también de células quiescentes. Normalmente estas células están en estadio G0 del ciclo celular, entonces están como detenidas,
y estas pues pueden proliferar en respuesta a la lesión o en reducción de la masa tisular. Entonces, como lo que hablábamos ahorita, no necesariamente que haya una injuria o daño, una lesión, sino que en la percepción celular de que hay una reducción de la masa tisular, también pueden activarse estos nichos de estas células proliferativas, ¿no? Estas células entonces principalmente pues cumplen su función como tejido conectivo. Entonces las células de los tejidos estables pues hacen parte más de los tejidos conectivos o mesenquimales, como los fibroblastos, los condroblastos, los osteoblastos, las células musculares y los adipocitos. En estos pues estamos observando, por ejemplo, en la imagen, cómo hay una proliferación no solo de vasos, sino también de células mesenquimales y células inflamatorias que posteriormente van a ser reemplazadas por un tejido fibroso y células reparativas, como lo pueden ser los fibroblastos. Los tejidos permanentes entonces están constituidos por células que no tienen un potencial proliferativo como los dos anteriores. Estas células de hecho sufren un daño y se llaman de diferenciación terminal, porque desde que la célula madre multipotencial se diferencia en estas células, de ahí en adelante pues difícilmente va a generar nuevamente otra célula, va a generarse otra célula hija con las mismas propiedades. Sí se está estudiando en laboratorios de biología a través de evaluación in vitro la proliferación y producción de tejidos a través de factores de crecimiento en este tipo de células, para tratar de en un futuro manejar pues todo lo que es enfermedad de Alzheimer, también enfermedades musculares cardíacas, pero pues en realidad es algo que está muy lejos todavía, ¿no? Lo que sí se ha visto es que sí se puede estimular sobre unas células madre que se diferencien hacia estas células. El problema es que desde el desarrollo embrionario estas células se organizan, entonces es difícil que de manera aislada in vitro usted vaya a lograr, por ejemplo, la misma plasticidad neuronal que tiene el tejido nervioso desde el nacimiento hasta casi los 20 años de edad, ¿sí? Lo mismo las fibras de tejido cardíaco desde que ocurre en el desarrollo embrionario hasta el nacimiento. Entonces es algo que está todavía en estudio. Estos tejidos entonces, como no pueden regenerarse al sufrir una lesión irreversible, van a ser reemplazados necesariamente por una cicatriz, ¿sí? Entonces también está descrito en el libro de Robbins que el músculo esquelético hace parte de este tipo de células, con la diferencia en que las células del músculo esquelético o los rhabdomiocitos, en el perimecio existen unas células que se llaman células satélite, que son las que van a diferenciarse hacia células musculares también, y esto es lo que contrarresta, digamos, un poco ese efecto de pérdida de esas fibras musculares o de esas células o de esos rhabdomiocitos. Lo único es que el músculo pues ya no va a ser el mismo de antes, ¿sí? Va a sufrir pues una alteración morfológica también producto de la lesión, pero sí se ha visto que hay una regeneración en estas células o rhabdomiocitos. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre una proliferación celular, la cual está regulada por factores de crecimiento y matriz extracelular. Aquí estamos viendo entonces el tejido normal que sufre una lesión superficial que es leve, la cual presenta un proceso de regeneración que es muy facilitado, pues el mismo epitelio no alcanzó a perder suficientes células y pues siendo una microlesión o una microabrasión,
estas células, al producir tanto las del epitelio como las del estroma, al producir matriz extracelular, permiten que haya una conservación de la lámina basal y a través de esta, por señales paracrinas, puedan extenderse o proliferar sobre esa misma lámina basal y de esta manera regenerarse sin haber sufrido el estroma una retracción o un proceso cicatricial fibrosante, ¿no? Mientras que en la lesión grave vemos cómo la misma lesión alcanza a romper estructuras vasculares, con lo cual se me liberan trombocitos o plaquetas, y estas van a generar un coágulo, y ese coágulo va a facilitar pues la movilización de células inflamatorias, además que va a detener la hemorragia, pero estas células del epitelio pues quedaron muy distanciadas, ¿no? Entonces el proceso va a ser más demorado y va a ser un poco más complejo, porque la participación de todos estos componentes tienen que llevar finalmente a que se reepitelice esa lesión, pero la secuela o la consecuencia que va a dejar es un tejido fibroso ahí como bastante pronunciado, ¿no? Esto es facilitado por las proteínas, los factores de crecimiento, los cuales también se depositan en la matriz extracelular. Entonces recordemos que todos estos proteoglicanos y fibras de colágeno, a ellos se les acoplan integrinas y receptores de factores de crecimiento que van, bueno, receptores no, se acoplan factores de crecimiento que van a hacer que en esa zona se facilite la proliferación fibroblástica, ¿no? Entonces allí las células que están participando en esa producción de matriz extracelular van a sintetizar moléculas y también estructuras que van a ser necesarias para consolidar esa matriz extracelular nuevamente, porque acuérdense que estamos partiendo pues de una lesión, de un coágulo donde solamente están entrando pues, células inflamatorias, pero tiene que favorecerse una matriz extracelular que promueva nuevamente el crecimiento del tejido conectivo, ¿sí? Entonces esto ocurre en órganos como el páncreas, las glándulas suprarrenales, la tiroides y el pulmón, que tienen cierta capacidad regenerativa este fenómeno. En la piel, este es un ejemplo bueno, de la piel, donde nos están ilustrando que en la lesión grave, o donde sufrió daño no solo el epitelio, sino también la dermis, se forma ese trombo, y ese trombo con la secreción de pues, respectivamente plasminógeno, fibrinógeno, fibrina, ese coágulo va a servir como infraestructura, primero para que lleguen las células inflamatorias a tratar de eliminar ese agente causal de la lesión, ¿sí? Y segundo, para que empiecen estas mismas células inflamatorias a producir factores de crecimiento a nivel local, tanto las células inflamatorias como el endotelio, como las células propias del estroma adyacente, a producir factores de crecimiento, integrinas y colágeno, en el que pues se va a empezar a reclutar estas células que van a participar en la reparación y formación de esto que se va a llamar tejido de granulación, ¿sí? Entonces el tejido de granulación se llama así precisamente por las características que se le observaban en piel, que era precisamente un tejido como granuladito, rosado, ¿sí? Entonces edematizado, que va a permanecer solamente con estas características un tiempo, porque posteriormente se reduce el edema, se van células inflamatorias por un mecanismo que no se conoce muy bien, y
empieza el proceso, la fase fibrótica, donde a su vez se retrae el tejido y ya posteriormente vemos cómo ese tejido queda retraído gracias pues a la contracción de esas fibras de la matriz extracelular y a la eliminación de esas células inflamatorias que estaban ahí produciendo el edema y los cambios. Entonces, bueno, ahí posteriormente vamos a ir describiendo cómo es la cosa. Bueno, estas son diapositivas como de intermedio, ¿no? ¿Ustedes han escuchado la canción o no? ¿Saben la historia de esa canción? Bueno, entonces Fer Olivera, que es el vocalista de Maná, se dirigió a este pueblo que se llama San Blas, en México, porque ha escuchado una historia muy curiosa y allá se la contaron, ¿no? De esta señora que se llamaba Rebeca Méndez, y ella despidió a su pareja, que era un pescador, y él en una tormenta, pues el barco pesquero naufragó y falleció. Sin embargo, la señora nunca aceptó la muerte de él y lo esperó como por 10 a 20 años ahí en el puerto. O sea, tuvo como un trastorno psicótico, ¿no? Entonces, siempre la veían allá y en su homenaje en homenaje a ella, pues quedó inmortalizada en la canción y también le hicieron esta estatua. Y lo curioso acá es que también le hicieron una estatua al vocalista de Maná, ¿no? Este es Fer Olivera. ¿Es ese famoso pueblo? ¿Cómo? Maná. Sí. Bueno, entonces volvemos al tema de la matriz extracelular. Acá lo que pretende ilustrar la Robbins es que en la matriz extracelular hay diversos componentes o estructuras, como lo es los colágenos que nosotros conocemos. Bueno, a nivel de la lámina basal siempre va a ser colágeno tipo 4, ¿no? Pero estas que son colágenos fibrosos son tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 9, ¿sí? Entonces este colágeno fibroso es el que se va a interconectar con la fibronectina, también con integrinas, y que podría ser un fibroblasto, va a tener contacto con esas integrinas y los receptores de factores de crecimiento que ellos tienen, pues van a recibir esas señales, o ese contacto, pues se va a traducir en señales hacia el núcleo para que ocurra una transducción y con ello aumente la producción de proteínas de la matriz extracelular. Entonces, volviendo pues al ciclo celular, esto va a ocurrir en esas células mesenquimales que dijimos que eran células que estaban quiescentes. ¿Están en qué fase? En G0, estarían acá. ¿Entrarían a qué fase? ¿A G1 o a S1? A G1, sí, tiene que tener ese orden. A G1 porque acá tiene que haber un control. Entonces este control se llama control presíntesis de ADN, ¿sí? Donde esas moléculas de control lo que van a hacer es que van a hacer una revisión, pues, de que el material genético que hay esté en buen estado para poder ser replicado, ¿sí? El segundo control ocurre es cuando ya se ha replicado. Entonces la revisión a través de estas moléculas es mirar si el material genético que se duplicó antes de suceder la mitosis se hizo de una manera correcta, ¿no? O sea, se hizo sin errores. Esta imagen ya la habíamos visto, entonces acá cómo la lesión puede progresar hacia una resolución satisfactoria sin necesidad o sin que ocurra pues una fibrosis y también un daño a nivel de las mismas células, tanto endoteliales como de la matriz extracelular. Pero si el estímulo lesivo persiste, entonces puede progresar a una inflamación crónica, que eso ya lo vimos la vez pasada, o al proceso de cicatrización cuando el estímulo ya no está, con formación de fibrosis
y con ello pues esas células que están ahí con la fibrosis pues pueden perder también parte de su función, ¿no? Entonces, en medio de esta inflamación empieza también el proceso reparativo. Recordemos que ahí puede ocurrir dos cosas. Si el estímulo se logra eliminar, entonces y las células de reserva lograron permanecer o sobrevivir al proceso inflamatorio, entonces ya viene una regeneración del tejido. El otro escenario es que ya no esté el estímulo, pero haya muerte de esas células de reserva, y con ello ya venga pues un proceso de reparación que posteriormente pues con la participación de las células inflamatorias, eliminando todos esos elementos muertos, y luego pues se reduce su cantidad en el tejido, pues va a quedar el espacio propicio solamente para que los fibroblastos produzcan matriz extracelular, y con ello pues se forma la cicatriz. Mientras que en la lesión, en el escenario de una lesión que es persistente, pues estamos hablando de inflamaciones o enfermedades crónicas que van a hacer que además de que haya un recambio constante de las células, también haya una constante producción de matriz extracelular y además un proceso inflamatorio que va a ser permanente. Entonces no solo va a haber una proliferación celular a expensas de el tejido del mesénquima y de las células epiteliales, sino también de células inflamatorias. Bien, entonces esta imagen lo que nos muestra es respecto a la matriz extracelular, cómo esos fibroblastos empiezan a participar con la producción no solo de colágeno, sino también de glicoproteínas, proteoglucanos, y con ello empieza a haber una red, que esa matriz o esa red va a propiciar la unión de integrinas y también la captación o que allí la matriz extracelular contenga también factores de crecimiento, ¿sí? Acá pues lo que están ilustrando es que las láminas basales respectivamente están hechas de colágeno tipo 4, laminina y proteoglucanos, que en la angiogénesis o neovascularización pues también participan como moléculas de la matriz extracelular. Y hablando de angiogénesis, entonces el texto nos describe de que hay unos factores de crecimiento, principalmente o el que más destaca es el factor de crecimiento endotelial vascular, ¿sí? Este no solo me va a estimular el crecimiento o la proliferación de las células endoteliales, sino también de los pericitos, y con ello cuando, aquí está, factor de crecimiento, es una señal notch que va a hacer que las células endoteliales empiecen las células endoteliales no, las células madre del vaso sanguíneo empiecen a proliferar y gracias a las señales de la matriz extracelular empiece a hacer esas proyecciones de los capilares que se están generando ahí como nuevos como neovascularización o angiogénesis. Bien, entonces acá lo que estamos viendo es una relación de los eventos en función del tiempo para la formación de la herida, y aquí pues lo que ya hemos hablado, que son los principales procesos seguidos de la inflamación, que es la proliferación y la maduración. Con ello lo que se quiere ilustrar es que aproximadamente en 15 días es que se da ya
la consolidación en ausencia del factor del agente lesivo del proceso cicatricial, sin estar hablando de fibrosis aún, ¿no? O sea, se inició o se dio el proceso cicatricial. Previamente a hablar de que ya hay una cicatriz, pues tiene que haber una fase que es la de granulación o del tejido de granulación, en donde, pues como dice ahí el texto, es una matriz provisional, ¿no? Posteriormente tiene que reducirse el edema, reducirse el número de células inflamatorias y haber retracción del tejido para hablar de una cicatriz. Bien, bueno, esto es como repetir lo que ya habíamos visto, pero aquí lo que quiero mostrar y lo que es importante para ustedes es los tiempos los que se están presentando esos procesos. Entonces, este ejemplo me muestra lo que es la evolución de una herida pequeña, mientras que este me muestra la evolución de una herida que es más grave o que compromete más tejido, más volumen de tejido. Entonces, en la herida pequeña, ¿cómo lo sería? ¿Qué tipo de herida? Una herida por elemento cortopunzante, o sea, es una herida de tipo incisional, ¿sí? Una herida incisional. Las características delgadas de esa herida incisional, pues hacen que estén próximos no solo el epitelio, sino también el estroma y algunos vasos sanguíneos. Eso no quiere decir que no se genere a los 3 a 7 días. Bueno, a las 24 horas, de 6 a 24 horas llegan los neutrófilos, ¿no? Entonces ya a las 24 horas yo estoy observando neutrófilos. El coágulo, eso sí se forma cuestión de minutos, ¿sí? Pero ese coágulo tiene que ser infiltrado por esas células, por esos neutrófilos. Posteriormente, por allá a las 24, 48 horas ya empiezan a aparecer los monocitos, ¿sí? Esos monocitos empiezan a participar en procesos de fagocitosis, producción de matriz extracelular y generar pues el tejido de granulación. Este proceso que están mostrando acá se corresponde entonces al tejido de granulación, que va de 3 a 7 días, ¿sí? Acá entonces los monocitos están diferenciados hacia macrófagos, empiezan a fagocitar ese material hemático del coágulo, empiezan a fagocitar esos restos de neutrófilos que sufrieron apoptosis, empiezan a fagocitar esa matriz extracelular que se dañó con esa matriz extracelular que se dañó con la apoptosis de los neutrófilos, ¿no? Recuerden que los neutrófilos, al hacer apoptosis, liberan unas enzimas que degradan todo lo que esté alrededor. Todo ese material tiene que ser fagocitado por los macrófagos. ¿Que serían los macrófagos de qué tipo? Los M1. Bien. O sea que después de 7 días, o después de 72 horas, empieza el proceso de activación de los macrófagos M2. ¿Sí? Pero el proceso cicatricial o de formación de cicatriz es como dice acá el texto, ya después de los 7 días, ¿sí? Donde acá pues estamos hablando de tejido de granulación, entonces todavía hay unas células inflamatorias, todavía hay plasma, todavía hay angiogénesis, y ya después de los 7 días viene la consolidación de esa lesión o la formación de la cicatriz propiamente dicha, donde no solo se reducen todos estos fenómenos, sino que también existe una fibrosis y una retracción, ¿sí? Y la diferencia ahí sería entre una herida
diferencia que... Sería... Ah, no, ya explicaste. Bien, entonces el tejido de granulación consiste en ese tejido dañado que está sufriendo una reparación a expensas de la activación de macrófagos macrófagos M2, porque se supone que ya el agente lesivo no está. Además de la angiogénesis, que es lo que estamos viendo acá, que son la proliferación de vasos sanguíneos y la producción de matriz extracelular. Inicialmente esa matriz extracelular tiene una disposición desordenada, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita, por eso decía que era un proceso transitorio, necesita primero como formarse un andamiaje, ¿sí? Y posteriormente ese andamiaje pues empieza también a ser degradado y a ser reemplazado por una matriz de colágeno que ya le da más soporte. Con la diferencia es que la matriz de colágeno necesariamente con ello pues va a haber, es la que va a hacer que haya retracción, ¿sí? Diferente al tejido de granulación, que hay una producción de matriz extracelular, pero entonces el tejido es más laxo y más edematizado. Los espacios en blanco que vemos en las láminas de histopatología de procesos inflamatorios donde hay pues donde hay un proceso de granulación, se va a ver como unos espacios en blanco, ¿sí? Ese es el edema. Entonces desde edema, angiogénesis, reclutamiento de macrófagos M2, producción de matriz extracelular y reclutamiento de fibroblastos, ¿cierto? Sí. Entonces, esta imagen que está en ese capítulo de la Robbins me muestra la actividad de los dos tipos de macrófagos, tanto los M1 como los M2, queriéndonos mostrar pues que ellos no solo participan en la eliminación, siendo el M1 en la eliminación del agente causal o lesivo, sino también para ir organizando esa matriz extracelular, como les decía yo hace un momento. Entonces, tienen que producir colagenasas elastasas y elastasas y fagocitar también lo que hacen con eso, pues, lo que hacen con las elastasas y las colagenasas, que es degradar principalmente las láminas basales o parte de la matriz extracelular, que es laxa, ¿sí? Para que posteriormente cuando se recluten los fibroblastos, pues ya se organice una matriz extracelular más densa, ¿sí? También tienen, por ende, la actividad antimicrobiana, que era lo que mencionábamos, en sus fagolisosomas se van a dar la explosión, ¿sí se llama así? La explosión oxidativa, a través del ácido nítrico y de las especies reactivas de oxígeno. Bueno, ahí dice ácido nítrico, pero creo que es óxido nítrico. También favorecen, ya estando en el tejido dañado y en proceso de reparación, la quimiotaxis y la proliferación de fibroblastos y queratinocitos. Entonces no solo están participando en la proliferación de queratinocitos y de células mesenquimales, los mismos macrófagos, sino también las células endoteliales y las células mesenquimales también participan, ¿no? Todos ellos producen factores de crecimiento para que haya proliferación de fibroblastos y de queratinocitos. En cuanto a la angiogénesis, el que les estaba mencionando, que es muy importante, es el factor de crecimiento vascular endotelial, ¿sí? Factor de crecimiento, este es el de las plaquetas, no recuerdo bien qué quiere decir, ¿vale? Y por lo pronto, pues estos los más importantes, ¿no? Y también están ayudando a producir matriz extracelular con estos factores de crecimiento que están produciendo. Entonces,
interleuquina 1, colagenasas, el factor de crecimiento tisular beta, el de las plaquetas, factor de necrosis tumoral, y este que es el... se me olvidó. Bueno, no recuerdo ese cómo se llama. Ah, ese es la osteopontina, no, si no estoy mal. ¿Listo? Bueno, ¿a quiénes les gusta el vallenato? Nunca saber de vallenato también. ¿Ustedes han escuchado esta canción? Bueno, la historia de esta canción es, el autor es Juancho Poro Valencia, un señor provinciano por allá del departamento de Magdalena. Se enamoró de la señora, bueno, de la señorita Alicia, en ese entonces tenía 19 años, y se la llevó a vivir a un pueblo que se llama Flores de María. Bueno, no es un pueblo, es un caserío, eso todavía no es pueblo. Este señor vivía del juglar, o sea, él vivía de cantar en parrandas y cantar en otros caseríos, en otros pueblos. Con eso él ganaba dinero, pero el problema es que en esa época pues era difícil el desplazamiento, casi todo se hacía en mula. Entonces él se fue a una parranda que tenía que presentarse, que quedaba como a 2 días de distancia en mula. Entonces se fue, la señora estaba embarazada, ¿sí? Entonces ella se enfermó, según lo que cuentan los testigos, pues parece ser que era una preeclampsia. Entonces la señora, un familiar lo mandaron porque pues telegrama eso era solo en las ciudades y era como muy caro. Entonces los mensajes se enviaban era con personas, ¿sí? Entonces enviaron a una persona hasta donde estaba Juancho Polo, por allá en el otro pueblo, y le dijeron: venga, su mujer está muy enferma, vaya y termine esto y váyase para allá. Y él se fue para el pueblo, con la sorpresa de que cuando él llegó ya la señora la habían velado y la habían enterrado, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo este señor? Se fue para el cementerio y sobre la tumba de esta señora o de esta muchacha compuso la canción Alicia Dorada, ¿sí? Lo inmortalizó. Después Carlos Vives pues, lo popularizó, y pues el pueblo es muy conocido es por esta historia, ¿no? Flores de María. Bueno, ¿qué factores condicionan entonces la reparación tisular? Esta reparación tisular puede ser afectada por factores sistémicos como también por factores locales del huésped. Entonces, el estado nutricional, que sería un factor sistémico, afectaría el proceso de reparación. Precisamente menciona el texto por deficiencia, por ejemplo, de vitamina C. Entonces, ¿cómo se llama la enfermedad? Por deficiencia de vitamina C, que produce una alteración en la reparación tisular. Escorbuto. El estado metabólico, entonces aquellas personas que tengan, por ejemplo, diabetes tipo 2, tienen entonces una alteración no solo en la perfusión vascular por el daño microvascular y la aterosclerosis, sino también por la neuropatía diabética. Entonces esas personas se les producen lesiones y ellos pues no sienten que tienen una lesión, por ejemplo, en la planta de los pies, y empieza allí a generarse una ulceración, y esa ulceración, como es indolora, pues va a permanecer y favorece que haya colonización bacteriana. Entonces, no solo eso, sino también el efecto del azúcar en la microvasculatura hace que el proceso de reparación no se dé tan rápidamente. También
estados, bueno, ahí hablan de estado circulatorio, principalmente pues eso es por las características propias a nivel vascular pues de los tejidos. Algunos tejidos pues tienen más, son más favorecidos porque su irrigación vascular es mayor que en otros tejidos. El ejemplo es la cara. Entonces en la cara los procesos cicatriciales y de reparación son más rápidos que en cualquier otra parte del cuerpo. Y también por mediación a través de hormonas que van a alterar principalmente la producción de factores de crecimiento a nivel sistémico. A nivel local, entonces un proceso infeccioso, como veíamos en diapositivas anteriores, la persistencia de un proceso inflamatorio va a desfavorecer que haya una reparación tisular adecuada. Factores mecánicos como la tensión mecánica sobre el tejido también dificulta la reparación tisular. El ejemplo más claro es con las, por ejemplo, en las cirugías de abdomen, donde precisamente los movimientos, o cirugías también ortopédicas, donde los movimientos o la tensión superficial del epitelio hace que pueda haber dehiscencia, y al haber dehiscencia de la cicatriz, pues el proceso es como si volviera a empezar. Nuevamente hay un daño, entonces tiene que volver a empezar el proceso inflamatorio, después tejido de granulación y después reparación tisular, que sería pues, la cicatrización. Los anteriores de estado tisular, nutricional, metabólico, eso eran sistémicos. Los cuerpos extraños también a nivel local, entonces, por ejemplo, espículas óseas que hayan quedado posterior a un procedimiento, material como tierra, piedras, piedritas, material de sutura no absorbible, eso también va a retrasar porque sería un agente causante de inflamación, entonces va a perpetuar el proceso y me puede llevar no solo a una reparación con una cicatriz anómala, sino que también me puede llevar o a una reinfección o a un trauma, un nuevo trauma, porque muchas veces esas partículas son importantes, son micropartículas, pero dañan el tejido, sobre todo con los movimientos, o un tejido de granulación que va a ser permanente, entonces siempre va a estar con inflamación, edematizado, y pues ya pasa a ser una inflamación crónica. Bueno, el tamaño, la localización y el tipo de la herida, eso pues ya creo que lo mencionamos también. Entonces, lo que estábamos hablando, si el estímulo persiste, como lo es en el caso de la inflamación crónica, pues los monocitos, que serían los macrófagos activados y los linfocitos, van a empezar a producir citoquinas y factores de crecimiento, y con ello van a empezar a promover la proliferación de fibroblastos, de células endoteliales para la angiogénesis, y de células fibrogénicas especializadas, que hacen parte pues, del grupo de las que producen matriz extracelular. Con ello se va a aumentar la síntesis del colágeno, y también está pues la situación de que recordemos que para poder degradar la lámina basal en los tejidos, cuando llegan este tipo de células inflamatorias con un estímulo persistente, ya siguen produciendo metaloproteinasas, y en un proceso crónico, entonces hay una reducción de la actividad de las metaloproteinasas, y con ello pues menor degradación del colágeno, y este fenómeno pues va a favorecer, sumado a la producción de colágeno, a que haya un proceso fibrótico en esas lesiones donde el estímulo lesivo está persistente.
Entonces aquí observamos procesos de cicatrización anómala, donde casi todos se dan pues a nivel de extremidades, de pacientes que tienen microangiopatía diabética, en donde además de la neuropatía diabética, en donde lo característico es que esta microangiopatía, al haber un daño vascular, el tejido pierde nutrientes e irrigación, empieza a necrosarse y se empieza a formar una úlcera. Entonces siempre estas úlceras en miembros inferiores generalmente van a estar relacionadas es con una microangiopatía. ¿Sí? Posteriormente pues sirve como caldo de cultivo para colonización bacteriana, ¿sí? Y ahí es donde empiezan a darse cuenta ellos de que tienen esa lesión, ¿sí? Entonces histológicamente acá por ejemplo observamos un cráter de una úlcera por microangiopatía, donde el espacio que está bueno, por debajo de esa lesión corresponde a un tejido de granulación, propio de que si le ponemos fe y a mayor aumento, vamos a observar angiogénesis, vamos a observar inflamación mononuclear, vamos a observar edema y una producción desorganizada de matriz extracelular. ¿Sí? En una ampliación de una lesión a nivel dérmico, estamos observando aquí entonces también un tejido de granulación, pero con una lámina delgada de epitelio. ¿Sí? Entonces hay células inflamatorias mononucleares, hay edema, por lo que vemos de los espacios en blanco, hay proliferación vascular, ¿sí? Y fibras de colágeno desorganizadas. Esta primera matriz extracelular que se está produciendo es tan desorganizada que incluso toman una verticalización. Entonces no sé si desde sus puestos alcanzan a ver que hay unas fibras de colágeno que están verticalizadas. ¿Sí? Normalmente tienen que estar siguiendo paralelas a la disposición del epitelio. Bien, respecto a la cicatrización excesiva o queloide, eso también ya lo hemos visto. De hecho, esta fue la imagen que colocamos en el laboratorio. Allí lo que ocurre es que el remodelamiento del tejido está a expensas de un sobreestímulo no se conoce muy bien, pero se plantea que sea por sobreproducción de factores de crecimiento a nivel local que hacen que la célula produzca mucha matriz extracelular. Entonces, recordemos que a nivel de los macrófagos, los que empiezan a hacer a través de la vía alternativa de activación de los macrófagos, o sea, macrófagos M2, empiezan a favorecer este proceso de reparación gracias a la secreción de citoquinas como la interleuquina 13 y la interleuquina 4. Estas son producidas por los linfocitos TH2, ¿no? Entonces, aquí ese estímulo no solo de las células inflamatorias, sino también sumado a los factores de crecimiento endoteliales o secretados por el endotelio, secretados por los fibroblastos, van a aumentar esa respuesta de producción o de activación de producción de matriz extracelular, y con ello pues un proceso fibrótico exagerado, ¿no? Entonces acá macroscópicamente pues vemos cómo estas lesiones queloides son deformantes en la piel, y histológicamente pues nosotros vemos que el colágeno que se está organizando, que es un colágeno grueso, está dispuesto de una forma muy desorganizada y muy abundante, ¿sí? Entonces eso es lo característico de la cicatriz queloide. ¿Vale? Bien. ¿Han escuchado la canción? Claro. Bueno, esta canción tiene dos versiones, la otra no sé quién la canta, pero la original es de los Cranberries. Miley Cyrus sale una de
Esta canción la escribió esta señorita que ya falleció, se llamaba Dolores O'Riordan, y ella escribió esa canción en homenaje al fallecimiento de esos dos niños que están allá. Se llaman Tim Parry y Jonathan Ball, ¿sí? 12 y 3 años tenían los niños, en la ciudad de Warrington, en Inglaterra. Allí se disputaban se disputaba el retiro de Irlanda del Norte como parte de la corona inglesa. Entonces el grupo que promovía esto era un grupo que después ya fue calificado como un grupo terrorista, que es ETA. Entonces es un grupo separatista y ellos estallaron una bomba por allá en Warrington, y ahí fallecieron esos niños y salieron heridas muchas personas. Entonces la señora Dolores O'Riordan escribió, produjo esta canción en honor a ellos, pero el papá de estos niños no sabía, o sea, después de escuchar y pasar años escuchando la canción, después de varios años fue que supo que esa canción la escribió el grupo pues en homenaje a ellos, a los hijos de ellos. Muy buena canción. Ahora me veo que no sé. Bueno, cierre por primera intención es cuando la herida incisional es pequeña y en área no afectó tanto tejido, o no es grave, o no se profundizó tanto, ¿sí? Y también con el tiempo que lleva, que tiene que ser menor a 24 horas, se favorece a que yo la pueda, a través de un afrontamiento de los epitelios, hacer que no ocurra un proceso reparativo que no me deje una secuela como sería una cicatriz fibrosa, ¿sí? Queloide. Entonces este es el que tenemos que promover nosotros, o el que más se ve pan de cada día en urgencias, en las heridas pequeñas, donde la idea es evitar que se exponga ese tejido celular subcutáneo, porque con ello pues sería ya un proceso, entraríamos ya un proceso inflamatorio crónico, ¿no? O si de pronto el paciente tiene unos factores que desfavorezcan la reparación, o también la contaminación de la herida por agentes microbianos. Pues no sé, es que como aquí hay un campo y aquí hay otro campo, o puede ser que esto sea un brazo. No, Pues una una espalda, espalda. Pero es que estos lunares están como raros y parece ser de espalda, ¿no? No tiene vello, o sea, sí puede ser de espalda, ¿no? Pero puede ser una fibra pero me parece el pliegue delantero. Siento que Sí, de acá. sí. Sí, pero en términos del espacio sí es pequeña. Sí. Bueno, otra cosa es que, otra observación es que aquí le hicieron unos puntos. Cuando estén en su semestre de cirugía van a aprender a hacer estos puntos. Pero estos puntos son puntos colchoneros y pues ellos lo que hacen es que aumentan la fuerza tensible. Bueno, son para superficies que tienen gran fuerza tensible. Entonces, pues queda muy feo, ¿no? Muy horrible. Pero en cuanto a que a mí se me vaya a separar eso, o sea, sí, muy raro. Pero son unos puntos que se ven muy horribles, pero entonces afrontan muy bien. Bueno, esto también lo vimos ya previamente, creo, que son las heridas que cierran por segunda intención, aquellas donde se produce o es más notorio el tejido de granulación porque está exteriorizado, y son heridas que se demoran más, se tardan más en cerrarse, va a quedar un proceso fibroso más pronunciado, y además que durante el proceso del tejido de granulación son vulnerables a que se infecten, ¿no? ¿Cómo? Ah, bueno, erróneamente las personas piensan, espero que nosotros también eliminemos eso de nuestros conceptos, que esto que se forma blanquecino es infección, ¿sí? Pues esto no necesariamente, pues no conocemos bien el contexto,
pero no necesariamente significa infección. Esto es, son células inflamatorias en ese exudado que lo que están tratando es de proteger y combatir tal vez el agente infeccioso que pueda estar por ahí, ¿sí? Lo importante es que cuando usted presione en la herida, pues no haya unos cambios inflamatorios que sean progresivos, ¿no? O sea, secreción de pus y además que cada día avance más. Entonces ahí sí usted dice, bueno, eso es pus. Pero mientras usted tenga eso y la herida se mantenga limpia, así le salgan esas adherencias fibrinosas, no quiere decir que hay infección. No, pues ya para pus es manejo antibiótico y si hay que drenar o limpiar, ¿sí? Porque es que usted debe eliminar el agente lesivo, debe ayudarle al cuerpo a eliminarlo. Si su merced no drena la pus, entonces lo que va a hacer es que el cuerpo empiece a encapsular eso, ¿sí? Entonces lo ideal siempre es drenar la pus. Pero a lo que voy es que este depósito de fibrina no necesariamente es infección, ¿sí? Esto es como un lecho que se está formando. ¿Eso sería una lesión que se hizo quemado o qué? Sí, puede ser por quemaduras, pero esto es más como por trauma donde se perdió todo el epitelio, parte de la dermis, o sea, se perdió epidermis, dermis, y quedó expuesto el tejido celular subcutáneo, ¿sí? O dermis, o dermis reticular también, ¿sí? Entonces, al quedar expuesto, ya sea la dermis reticular o tejido celular subcutáneo, se observa el tejido de granulación, se prolonga en el tiempo su reparación y los bordes pues van a quedar gruesos y al final va a quedar una cicatriz ahí. Profe, al hacer una debridación de esa herida, ¿se podría hacer volverlo a afrontar por primera intención? Bueno, por técnica quirúrgica sí, pero tendría que no tener usted cambios inflamatorios. Porque si usted tiene cambios inflamatorios y usted recorta este borde y recorta este y lo afronta con cambios inflamatorios, va a haber descenso. ¿Sí? Tiene que no haber cambio inflamatorio, entonces esto ya está muy inflamado. Mire esos bordes cómo están eritematosos. Entonces, muchas veces estas personas pues toca dejarlas así y queda la herida así. ¿Sí? Posteriormente, por cirugía plástica, si está en la cara o por estética, se la quieren quitar, pues ellos se las arreglan con eso, con cirugía, con microcirugía y no sé qué otras técnicas. Bien, aquí estamos observando entonces nuevamente una herida ulcerada donde los bordes son gruesos, son eritematosos, hay cambios inflamatorios importantes y en el centro de la lesión hay tejido y granulación, ¿sí? Solo que en este caso pues no hay un exudado ni producción de fibrina, sino que se ve ya más limpia o más seca, ¿sí? Puede decir uno, no, pues es lo ideal. Bueno, lo ideal es que se produzca matriz extracelular para que se favorezca más rápido el cierre, ¿sí? Entonces, que esté así como esta, pues tampoco está tan mal. Pero, si yo le oprimo y sale materia blanca, pus, al paciente le duele y está más eritematoso y más inflamado que el día anterior o que los días anteriores, obviamente eso está sobreinfectado, ¿sí? Bien, más del tejido de granulación. Entonces, para este ejercicio, cualquiera, a ver. Yaron, ¿cómo nos puede describir esta microscopía? Tejido de granulación, lo hemos hablado como 3 veces ya. No me puedes decir que no sabes, porque el tejido está en control. ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo? Neutrófilo. Esto es tejido de granulación. Eso tiene que ser menos. ¿Es correcto que haya neutrófilos? No. Entonces, ¿qué habría?
Pues granulación ya, pues la parte blanca yo diría que podría haber un edema, ¿no? Bueno, listo, hay edema. Hay edema. Tejido de granulación igual edema. ¿Qué más? Ajá. Presencia de monocitos. Parte de Entonces todo angiogénesis. estos son monocitos, que serían macrófagos, Macrófagos. monocitos activados, que son macrófagos, linfocitos, ¿sí? Mastocitos también. ¿Qué más? Y neovascularización, sí. Y Que neovascularización, serían porque esas. vemos muchos vasitos acá, miren, se ven así. Y a algunos se les ve la luz con el glóbulo rojo. Sí. Entonces, ¿fácil o difícil? Incluso ahí no le ven así las fibras de color, ahí con esa aumento. Sí, aquí hay Serían fibras, esas que están. aquí hay fibras de colágeno reticular o laxo, ¿sí? Que es la fase inicial de la cicatrización. Acuérdense que esas fibras laxas tienen que ser reemplazadas posteriormente por un colágeno más grueso, ¿sí? Que si la herida es muy grande, va a ser un colágeno muy desorganizado, que si es pequeña, pues alcanza a organizarse más. ¿Sí? Listo. O sea que ese colágeno está organizado. Bueno, finalmente, ¿esta canción la has escuchado? Ah, sí, claro. Bueno. Esta canción no la escribió Miguel Bosé, sino un amigo de él que se llama Luis Gómez Escolar. Él le regaló la canción a Miguel Bosé para su primer álbum, cuando él todavía no era famoso. Entonces, esa canción la tenía él escrita y guardada por allá en sus memorias. Duró como 10 años esa canción, guardada, porque él se la escribió a su novia, que era esta muchacha, que no se llamaba Cecilia. El álbum que ella escribió se llamaba Cecilia, ¿sí? Pero ella se llamaba Evangelina Sobredo. Entonces esta muchacha era novia del otro compositor o escritor de canciones, pues compositor. Y ella falleció en un accidente de tránsito al chocar con un carro de tracción animal. ¿Sí? Entonces, España, estamos hablando de España, ¿no? Sí. España no se recuperaba todavía de la muerte de Nino Bravo, que era otro cantante, que murió también en un accidente de tránsito el año anterior a ella, y después murió ella en las mismas circunstancias. Entonces, el novio de ella escribió esa canción, pero él no la quería compartir, la tenía guardada, duró como 10 años con esa canción. Y un día se la mostró a Miguel Bosé y le dijo: venga, usted que va a lanzar su primer álbum, mire a ver qué puede hacer con esto. Le dio la canción. Y Miguel Bosé, por supuesto, la presentó, tanto que en su presentación inicial lloró al cantarla, como se ve en la imagen, porque ellos eran muy buenos amigos. Entonces, la canción en realidad no trata de un amor fallido, como muchas veces uno piensa al escucharla, sino del tipo, pues, que perdió a su novio. De eso trata. Listo, muchachos. ¿Qué hora es? Las 6. Van a ser las 6. ¿Tenemos algo pendiente? No.